Creo que esto es algo que el Señor puso. Voy a mover un poquito para ver si lo pueden ver. Esta es la pregunta que el Señor a mí me dijo: ¿a quién sigues? ¿A las obras de Dios o al Dios de las obras? Creo que es muy diferente y lo hemos escuchado no solamente en las obras, sino también el pastor nos ha compartido en algunas ocasiones que no nos fijemos en la bendición, sino de quién viene la bendición, ¿verdad? Entonces, aquí, pues el Señor principalmente me dijo: a ver, ¿a quién sigues? ¿A las obras de Dios o al Dios de las obras? Y creo, hermanos, que vamos ahí si tienen su Biblia o en su celular, vamos a la palabra que el Señor me dio, al texto bíblico que Dios me dio, que está en Mateo 6:33, y creo que aquí con puede ser que nos pueda responder la pregunta que nos hace el Señor. ¿A quién sigues? ¿A las obras de Dios o al Dios de las obras? Y aquí está la respuesta. Yo creo que para mí esa es la respuesta, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Y hermanos, a veces parecemos que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a hacer casi lo que sea por alcanzar lo que queremos. ¿Cierto o no es cierto? Todos nos esforzamos por alcanzar lo que queremos, lo que necesitamos, lo que pues en alguna forma nos hace sentir bien, pero cuando lo logramos, ¿qué pasa? En muchas ocasiones olvidamos y dejamos a un lado aquello o aquellos que nos ayudaron a conseguirlo. Entonces, la pregunta es: ¿recibimos o seguimos las obras de Dios o al Dios que nos dio las obras? Porque muchas veces, digo, se va a escuchar un poquito rudo, pero hay muchas personas que vienen a la iglesia, reciben su milagro y después se van, ¿verdad? Y que eso creo que no debería de ser, al contrario. Si recibiste tu milagro es pues darle gracias al Señor, y si Él te dio o Él te pudo dar el milagro que tú estabas esperando, pues ser agradecido, ¿no? Y más que nada ahora sí, como yo ahorita les voy a platicar más o menos algo parecido a lo que les estoy diciendo. Y dice que en la Biblia establece claramente las prioridades que nosotros debemos de tener, y la mayor de ellas es Dios. Esa debe ser nuestra primera prioridad que debemos de tener. Pero hermanos, no obstante, a lo largo de la historia se han registrado eventos en los cuales el hombre queda en evidencia, pues es claro que va tras la bendición y los premios, y ¿qué creen? Y relegamos a Dios a un plano inferior. A veces, como les comenté, ya nos bendijo, ya nos dio lo que necesitábamos, ¿y qué creen? Pues nos olvidamos de Dios y lo dejamos, sabiendo que Él fue el que nos dio. El trabajo que tenemos o lo que tenemos en nuestras casas no es porque nosotros no lo hayamos ganado, no, es porque el Señor ya nos dio esa bendición a cada uno de nosotros. Y les voy a dar a conocer algunas características de aquellos que van tras las obras de Dios, así como también los que van tras el Dios de las obras. Quienes van tras las obras. Hermanos, puede que existan muchas maneras de identificar a quienes priorizan las obras, milagros y respuestas de Dios antes que a Dios mismo. Y ahorita en este punto vamos a ver 3. La siguiente es: pueden volverse desagradecidos. Quienes van tras las obras pueden volverse desagradecidos. Y en Lucas 17, 11, 19 dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, y cayó al suelo
a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y en este pasaje, hermanos, podemos extraer varias enseñanzas, muchas, pero la que les quiero mostrar el día de hoy es, una de ellas tiene que ver con la insistencia y esmero con los que acudimos a Dios en medio de la necesidad. ¿Cuántos hemos acudido a Dios en medio de la necesidad con todo fervor, insistencia y esmero? Creo que todos, ¿no? Creo que cuando estamos pasando por una prueba o por una necesidad es cuando más acudimos a Dios. Y es más, hasta, si digo, no sé si sea su caso, nos ponemos en ayuno y oración y leemos ahora sí te voy a leer la Biblia y empezamos a leer pasajes, pero esto es, hermanos, lo que nos puede en algún momento desviar un poquito. ¿Por qué? Porque es como les comentaba, a lo mejor venimos a la casa del Señor con nuestra necesidad, se la exponemos a Dios, clamamos a ella, oramos con insistencia y esmero, pero ¿qué pasa? Como les había comentado ahorita, a veces podemos volvernos desagradecidos. ¿Por qué? Porque dices, ya me dio la sanidad o la necesidad, ya respondió a la necesidad que yo tenía, ya respondió a lo que yo estaba pasando y nos olvidamos de Él. Decimos, bueno, pues ya, gracias Dios, ya nos diste o respondiste a nuestra súplica, a nuestro problema. Y creo que lo que a veces nos cuesta un poquito es justamente en esa necesidad, hermanos, estar orando, estar pidiendo, estar esperando. Creo que muchas veces se nos ha compartido que esperar en Dios es algo complicado, sí, muy complicado, porque todo queremos que se haga al instante. En ese preciso instante que clamas y levantas tus manos, dices, en ese momento quiero recibir, mi sanidad o responder a la petición que tenía, pero creo que en el caminar de nosotros, hermanos, uno de los frutos es la paciencia, y debemos ser pacientes y esperar y estar, pues ahora sí que orando fervientemente para que el Señor nos cumpla o conceda nuestra petición. Creo que por ahí, si mal no recuerdo, hoy en la Fe Apodaca tienen un eslogan, no sé si lo han visto, que dice orar hasta que suceda, ¿no? Ahora también pueden volverse materialistas y orgullosos. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Dice, alguien se acercó a Jesús en Mateo 19:16 dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta, Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿A qué le suena esto? ¿Se acuerdan de ese pasaje de quién es? ¿No? Así es, sí, correcto. Ese es el pasaje muy conocido del hombre rico. Dios en su misericordia, como les había dicho, permite que nosotros, las personas, prosperemos y tengamos éxito, como era el caso de este joven. En este episodio, a lo mejor, este muchacho buscaba a Jesús, o buscaba que Jesús lo adulara, lo exaltara o lo alabara en público. Dice el pasaje que este hombre dijo, todo esto, los mandamientos, he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Decirle a Jesús que ya hemos hecho todo lo que Él exige puede sonar un tanto arrogante. Y hermanos, ¿creen que nosotros hemos hecho todo lo que el Señor nos ha pedido? Creo que no, ¿verdad? Ni yo. Dice su palabra que pues somos siervos inútiles porque nada más hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer, ¿no? Entonces, creo que en este caso decir que pues ya le hemos hecho todo por Él, no. Creo que nos falta mucho por
por hacer en la obra del Señor. Entonces, pues hay que tratar de examinarnos y saber qué es lo que falta que hagamos, dar, como muchos nos han dicho, dar esa milla extra, ¿no? La evidencia de que este hombre no iba tras los pasos de Jesús fue cuando el Hijo de Dios le dice que venda todo lo que tiene y lo entregue a los pobres y luego lo siga. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que le decimos, pues deja todo y ven a Cristo? ¿Y qué te dicen? No, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos nosotros dijimos que sí? En Mateo, y viene ahí en Mateo 27, 22, dice, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilato. ¿Y qué le contestaron? Crucifícalo. Le contestaron a gritos. Y estamos, hermanos, ante uno de los escenarios donde se puede palpar la traición en su máxima expresión. Digo, hay otro texto también ahí donde podemos palpar la traición cuando Judas lo entregó, ¿verdad? Pero bueno, creo que no es lo mismo lo que Judas le dijo por lo que le traicionó, que imagínate gritarle al Señor Jesucristo, crucifícalo. Los mismos compatriotas de Jesús, a quienes en muchas ocasiones enseñó, sanó, alimentó, guió, etcétera, ahora le estaban diciendo, crucifíquenle. No podemos saber, hermanos, con precisión cuántas de estas personas habían recibido el milagro de Jesús. Imagínense, pues sí, la Biblia dice que muchas personas seguían a Jesús, ¿no? Muchas veían sus milagros y les hacía milagros, los sanaba, los alimentaba. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces fueron pues arriba de, creo que de 50,000 personas, una cosa así. Entonces, imagínense, después de que ya vieron su milagro, después de que los sanó, los alimentó, los enseñó, los guió, ahora le estaban diciendo, crucifíquenle. O no, imagínense, las personas que recibieron el milagro diciéndole crucifíquelo, ahora imagínense los que eran testigos de lo que le estaba pasando. Pero de seguro que de entre la multitud había muchos de ellos. Y ahora la pregunta que les planteo es, ¿de verdad querían seguir a Cristo? ¿O solo necesitaban el milagro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí lo seguían realmente o que nada más buscaban el milagro? ¿Hay diferencias abismales? Sí. Entre quienes de veras van tras los pasos de Jesús y quienes solo buscan un milagro, respuesta o favor. Y les voy a mostrar algunas. Y creo que nosotros de aquí espero que todos estemos haciendo las que les voy a mencionar. ¿Hacen su voluntad? Mateo 12:50 dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. ¿Todos hacemos la voluntad del Señor? Quienes van tras el Dios de las obras, hacemos su voluntad. Jesús mismo puso a nivel de lazos de sangre a quienes lo obedecen, pues los trata como su madre, su hermano y sus hermanas. Imagínense, los que van o los que hacemos su voluntad, el Señor Jesús nos pone a nivel de lazos de sangre. ¿Qué significa esto? Pues que nos hace parte de Él. Por ejemplo, Dios, ¿sí? Dicen, el que hace su voluntad o los que hacen mi voluntad se consideran hijos de Dios. Lo conocen. Dice Juan 10, 4 y 14, dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuántos conocemos aquí al Señor? Entonces, y justamente ¿cuántos hemos o vamos a beber de esa agua que Él nos da? Para que jamás tengamos sed. Dice que
Cuando bebamos esa agua de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces debemos de alimentarnos de esa agua, hermanos, para que nosotros también podamos dar de esa agua. Es lo que nosotros o el Señor te pide, no calles, no cierres tu boca, al contrario, si tú empiezas a hablar, a extender su palabra, a hablar de su palabra o del Evangelio, así como en los presos que estaban ahí, escucharon que ellos alababan, ellos exaltaban el nombre de Dios. Y dice la palabra que la fe viene por. Entonces, si no hablamos, ¿cómo vamos a hacer que los que estén allá afuera tengan esa fe o nos digan, yo quiero de eso que tú tienes? Entonces, hay que ser como estos, como Pedro, Juan, como los discípulos. No tengamos miedo, hermanos, de lo que nos vaya a pasar o de si nos van a decir que no, nos van a hacer una mala cara. No, al contrario, creo que como dice su palabra, imagínense que venga el Señor ahorita y no nos encuentra haciendo ¿qué? Lo que Él nos mandó a hacer, ¿no? Predicar su palabra. Y al contrario, qué padre sería que viniera el Señor Jesús ahorita y nos encontrara haciendo lo que Él nos mandó. Pues nos vamos. ¿Quién se quiere quedar? Yo no, yo me voy. Yo digo, sí, Señor. Entonces, hablemos, hermanos, no tengamos miedo. El Señor siempre va a ir con nosotros. Su Espíritu Santo siempre nos va a acompañar. Y su palabra dice que jamás nos va a dejar avergonzados. Yo creo que muchos o varias en ocasiones nos han dicho esto y hoy se los quiero reiterar nuevamente. Pongamos nuestra meta en el cielo y vayamos tras las huellas de Jesús. Seguir a Dios es de cristianos. Seguir las obras de Dios antes que a Él es de aquellos que no le buscan en verdad. Y les voy a dejar 6 puntos, hermanos. Si me apoyan ya con la última, Samera. Ahí si gustan anotarlos para que los apliquemos en nuestra vida. Dice, cuando Dios responda a sus peticiones o responda a nuestras peticiones, no nos olvidemos de Él. Volvamos y agradezcámosles como hizo el leproso. Sirvámosles como lo hizo la suegra de Pedro. Adorémoslo como lo hizo María. Aceptemos su soberanía como Pedro y Juan. Y lo más importante, la sexta, sea una oveja fiel de su rebaño. Amén. Pues hermanos, este fue el mensaje que el Señor trajo el día de hoy.